Dios les bendiga esta mañana. Les saludamos desde Mazatenango, Guatemala, y estamos preparados para compartir esta mañana la comunión de la Cena del Señor. Esperamos que usted haya preparado sus elementos para compartir con nosotros este momento y poder recordar la muerte, la resurrección y el pronto retorno de nuestro Señor Jesús, el Cristo. La Biblia nos enseña que debemos dar testimonio de que Jesús es el Cristo, y en realidad solamente a través de Él es que podemos acercarnos a Dios. No hay otro medio, no hay otro camino. Es que el sacrificio de Jesús el Cristo en la cruz y la resurrección lo consumó todo, y esto es lo que hoy venimos a rememorar. Quiero invitarle a que prepare sus elementos en este instante y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos has dado, Señor, la revelación de tu palabra, la revelación del Evangelio. Señor, que no es más que Jesús como el Cristo. Oramos, Señor, dándote a ti la gloria y dándote la honra. Y nos ponemos hoy, Señor, delante de ti para participar de este momento, Señor, de esta comunión. Así como tú lo hiciste, Señor, con tus discípulos en aquella última ocasión, antes de que fueras a la cruz. Señor, nosotros venimos hoy a recordar tu muerte, a anunciar, Señor, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a través de este acto de comunión, Señor, con los símbolos de tu cuerpo y de tu sangre expresados en el pan y en el vino, Señor, venimos a recordar ese momento de la cruz, Señor. Pero también, Señor, venimos a celebrar y a anunciar que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Sabemos que en la cruz se consumó todo, Señor, pero también tu palabra dice que si decimos que no tenemos pecado, Señor, nos engañamos a nosotros mismos y te hacemos a ti mentiroso. Padre, hoy estamos delante de ti y te pedimos, oh Dios del cielo, que este sea un momento, Padre, para recordarnos de ese momento cruento en la cruz del Calvario y que demos testimonio al mundo, Señor, a través de ese momento también, que Jesús es el Cristo, el tuyo, Señor. Hoy, Padre, oramos por estos elementos y los ponemos delante de ti, Señor, y te pedimos, Señor, que este sea un momento, Padre, delante de tu presencia, Señor del cielo. Te pedimos misericordia. Todos nosotros, Señor, como dice tu palabra, nos extraviamos. Cada uno, Señor, se apartó por su propio camino y nos olvidamos de ti. Por eso, Señor, hoy venimos a recordar que en la cruz y la resurrección, Señor, tú nos permitiste regresar al Padre. Gracias te damos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo oramos. Amén y amén. Quiero leer lo que dice Primera de Corintios, capítulo número 11 y versículo 27. Y dice de esta manera: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor de manera indigna, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma de aquel pan y beba de aquella copa. Porque el que come y bebe de manera indigna, condenación come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por esa razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos han muerto. Pero si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Así que vamos a participar de este momento de comunión, siguiendo lo que la Biblia dice: examínese cada uno a sí mismo, y coma de aquel pan y beba de aquella copa. No es que sea solo este momento que debemos examinar. La Biblia dice que nos examinemos cada uno a sí mismo. Eso debe suceder todos los días en nuestra vida. Debemos examinarnos si de verdad el Evangelio está entrando en nuestra vida, si de verdad está la fe correcta en nuestra vida. Esto es lo que la Biblia dice: examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma de aquel pan y beba de aquella copa. Yo le voy a invitar a que ahí donde usted esté podamos inclinar nuestro rostro un momento delante del Señor y podamos meditar
por un momento qué significa realmente que Jesús sea el Cristo para nosotros. ¿Qué significa que el problema de Satanás ya fue resuelto? Que el problema del pecado ya fue solucionado y que el problema de la separación con Dios también ya fue arreglado. ¿Qué significa eso para nosotros en este momento de comunión con estos elementos que son el símbolo del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesús el Cristo? Vamos a orar en este momento. Padre, te agradecemos porque reconocemos, Señor, que amado es que podemos acercarnos al trono de tu gracia y de tu misericordia. Padre, nos has visto, como dice tu palabra, tú nos viste primero, tú nos amaste primero, Señor. A veces nosotros nos volvemos arrogantes y vanagloriosos, Señor, y creemos que esto trata de nosotros, pero en realidad no nos hemos dado cuenta que el Evangelio trata de ti, Señor. Por eso hoy venimos, Padre, delante de ti, a pedirte perdón, Señor del cielo. Te pedimos perdón primero, Señor, por aquellos pecados personales que hay en nosotros, Señor, a diario. Tú le enseñaste a tus discípulos, Señor, que aquel que está limpio no necesita más que limpiarse sus pies. Y le lavaste los pies a tus discípulos, Señor. Y esto es el símbolo, Padre, de lo que hoy estamos haciendo también. Señor, lava nuestros pies. Limpia nuestra caminata, Señor del cielo. A través de tu palabra, a través de tu evangelio, Señor. Que sean limpios nuestros pies delante de ti. Perdona nuestros pecados personales, Señor. Porque si decimos el pecado, Padre, en realidad nos volvemos mentirosos. Y nos engañamos a nosotros mismos. Y tu palabra queda, Señor, sin valor también. Padre, porque tú viniste a esa cruz y a esa resurrección a resolver nuestros pecados. El pecado original, el pecado personal y el pecado generacional solo se resuelven, Señor, en la cruz y la resurrección de Jesús como el Cristo. Por eso hoy estamos delante de ti y te pedimos misericordia y te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que nos ayudes a seguir creyendo lo que sucedió en la cruz y la resurrección y que nunca dejemos de anunciar que Jesús es el Cristo. Padre, hoy estamos delante de ti para pedir tu misericordia y recordar, Señor, que en esa cruz se resolvió todo. Oramos, Padre, poniendo nuestras vidas delante de ti y pidiendo tu misericordia en este momento, Señor, porque en realidad fallamos de muchas maneras, fallamos con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestros argumentos, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, Señor, mientras estemos en este cuerpo de carne, Señor, vamos a fallar siempre de una o de otra manera, Señor del cielo. Aún en aquellos que no queremos fallar, también podremos terminar fallando, Señor. Por eso te pedimos misericordia en este momento. Señor, que cada uno de nosotros podamos estar delante de ti, Señor, para que podamos seguir creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo recibí del Señor lo que también les he entregado. Que el Señor Jesús, la misma noche que fue traicionado, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan en este momento. El pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesús, el Cristo, ese cuerpo que fue entregado como una ofrenda por causa de nuestro pecado. Participemos del pan en este momento. Después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban, en memoria de mí.
porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él regrese. Participemos de la copa del Señor. Señor, te damos gracias porque este momento nos permite anunciar tu muerte hasta que tú regreses, Señor. Nos permite recordar, Señor, tu sufrimiento en la cruz y la resurrección. Pero nos permite creer también, Señor, que todo se resolvió en esa cruz y en esa resurrección. Y por eso hoy, Señor, venimos dándote gracias en este momento. Gracias porque a través de tu sangre y de tu cuerpo se resolvió todo el problema espiritual. Señor, gracias porque a través de la cruz y la resurrección podemos encontrarnos contigo, Señor. Nuestros pecados han sido perdonados. Señor del cielo, todo esto está delante de ti, como lo dice tu palabra, de una vez, eternamente y perfectamente, Señor. Satanás ya no nos controla, porque tú lo derrotaste en aquella cruz y en aquella resurrección. Señor, ya no estamos separados de ti, ahora somos tu pueblo, ahora somos tus hijos, Señor. Por eso tu espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos tuyos, Señor del cielo. Gracias te damos, Señor, porque nos permites participar, Señor, de este momento de comunión y anunciar que Jesús es el Cristo, el que murió en aquella cruz, pero también el que se levantó y pronto va a regresar. Gracias te damos, Padre. Recibimos, Señor, en este momento toda la vida que hay en ti. Recibimos la vida de tu Espíritu en nuestro espíritu, Señor. Recibimos la vida de tu palabra, Señor, en nuestra vida. Señor, te damos gracias porque podemos participar de tu vida cada día. Todo lo oramos, Señor, todo lo pedimos en el nombre de aquel que sufrió la cruz y la resurrección, en el nombre de Jesús, el Cristo tuyo, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga esta mañana. Quiero ahora ir a la palabra del Señor. Y quiero abrir la Biblia en la epístola a los Hebreos, capítulo número 1, y leeré los primeros 4 versículos de este capítulo 1 de la epístola a los Hebreos. La revelación del Evangelio es acerca de Jesús como el Cristo. Él mismo es la revelación del Evangelio. Y dice este pasaje de la Escritura, Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Él, o sea, el Hijo, es el resplandor de la gloria de Dios. Él, o sea, el Hijo, es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido un nombre más grande, más sublime que el de ellos. Quisiera orar en este momento. Padre, guíanos en tu palabra, Señor, que podamos exponer, Señor, tu evangelio con la claridad que tú quieres, Señor, poner en cada espíritu que la recibe, en cada persona que la recibe, en cada hermano, en cada hermana, Señor, que recibe este mensaje. Por favor, usa nuestras vidas, danos la sabiduría, la gracia, Señor, la revelación y el entendimiento que cada uno de nosotros necesitamos, Padre.
porque en realidad estamos en esta carne, Señor, y necesitamos de ti todos los días de nuestra vida. Padre eterno, nos ponemos delante de ti, y que este sea un tiempo, Señor, para cobrar vida delante de tu palabra y delante de tu cruz. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo oramos, Señor. Amén y amén. En realidad, todo trata de Jesús como el Cristo. Por eso es que la revelación del Evangelio es el mismo, es Jesús el Cristo. Todo trata de Él. Si vamos a la Biblia, nos vamos a dar cuenta que la fe viene de Dios. No es algo que yo pueda generar, no es algo que yo pueda construir. No, la fe viene de Dios, así que trata del autor y consumador de esa fe, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. La justicia de Dios es el mismo. Es Él el que vino a declararnos justos. Y en aquella cruz y resurrección alcanzó la justicia para cada uno de nosotros. Así que la justicia de Dios es Jesús como el Cristo. La revelación del Evangelio es también Él mismo. La gracia de Dios es Él. La gloria de Dios es Él. La roca de Dios es Él. La sabiduría de Dios es Él. La salvación de Dios es Él mismo. Entonces, ¿qué tan grande es este Evangelio? Lamentablemente, podemos ver cómo en el mundo lo que se tiene es una mezcla de misticismo con el Evangelio. Y algunos creen que la revelación es un acto momentáneo y ahí estuvo todo. Pero yo puedo encontrar en la Biblia que Dios siempre ha tenido momentos para revelarse. Y lo sigue haciendo hasta el día de hoy desde la creación. En primer lugar, Dios se reveló a través de la creación. El Salmo dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios estaba revelando a través de su creación. Pero no solamente a través de su creación, sino que cuando creó al ser humano, escribió en el ser humano, puso en el ser humano una ley en su conciencia para que el ser humano conociera a Dios. Es decir, Dios estaba revelando a través de esa ley en el ser humano. Romanos capítulo 1 habla de esa ley. También podemos ver cómo más adelante Dios se revela a través de una nación, levantando a un hombre llamado Abraham para levantar la nación de Israel, para que el mundo conozca quién es Dios. Dios se está revelando a través de la creación, a través de la ley puesta en la conciencia de los hombres, a través de una nación. Pero por si no fuera suficiente todo esto, Él mismo vino a esta tierra y se reveló en aquella cruz y en aquella resurrección. Así que la creación, la ley de la conciencia, una nación llamada Israel, el Mesías Cristo mismo vino, Dios mismo vino a revelarse al ser humano. Pero no solamente se quedó ahí, es que si vemos también, se reveló a través de la Escritura, a través de todos los escritos del Antiguo Testamento. Así que vemos la creación, la ley de la conciencia, una nación a quien le da una escritura. Seguir revelando. El mismo vino a dar testimonio que Él es el Evangelio, que Él es la revelación de Dios, que solo a través de Él podemos encontrarnos con Dios. Así que Él nos revela a Dios. Pero no solamente eso, sino que después de que fue levantado, vino el Espíritu Santo, vino a la iglesia para que pudiese revelar este evangelio, para que pudiese revelar esta buena noticia a todas las naciones de la tierra. Esto es la evangelización mundial. Así que si podemos ver todo esto, ha sido un proceso. Y dentro de cada etapa también han existido procesos de revelación. La creación, que nos lleva también a toda ciencia humana. Toda ciencia debiese revelar a ese Dios de la creación. La ley de la conciencia, el ser humano es un ser espiritual y necesita esa revelación. La nación llamada Israel, los escritos de la Biblia, las escrituras, Cristo mismo vino a la tierra y luego vino el Espíritu Santo a llenar a la iglesia para que se cumpliera todo esto de la evangelización mundial, que es a través de la manera como Dios se sigue revelando hasta el día de hoy. Por eso nosotros estamos acá, de la evangelización mundial, pero hay una culminación de todo esto,
es que Él mismo vendrá otra vez y todo ojo le verá, es decir, se volverá a revelar nuevamente. Estoy hablando de la revelación del Evangelio. Romanos 10:17 dice que la fe correcta viene por el oír, y esa palabra oír es la palabra shamá en el hebreo, y la palabra tiene tres connotaciones. No se trata de escuchar o de oír, se trata también de obedecer y de compartir. Tiene esas tres connotaciones. Así que si la fe viene por el shamá, o sea, la revelación, el oír, por eso Cristo mismo dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La revelación, entonces, es algo muy profundo, que podríamos pasar mucho tiempo tratando de explicarla. Muchos hablan hoy de revelación. Yo he escuchado, por ejemplo, a personas o a líderes espiritistas en muchas naciones que dicen que han experimentado revelaciones. Entonces, los espiritistas hablan de revelaciones. Los profetas evangélicos, en mi país, por ejemplo, dicen que Dios les revela cosas para decírselo a la gente. Ellos hablan de revelación, los profetas evangélicos. Los místicos también afirman recibir revelación en sus viajes astrales. Y son místicos. Y ellos dicen, es que me pasó, y cuentan su historia. Y a ellos hablan de revelación. Hay otro grupo más que son los psíquicos. También ellos dicen ver cosas que suceden a la humanidad. Y entonces todos ellos están hablando de revelación. Y a tal grado el mundo los está oyendo que en realidad Satanás está usando todo esto para confundir aún a los propios escogidos. Por ejemplo, en esta pandemia, me daba mucha risa ver cómo los que van a las iglesias estaban buscando un pelo en la Biblia para que no les diera el coronavirus. Y que si encontraban el pelo en la Biblia, entonces ya no les daba el coronavirus. O sea, eso fue lo que dijeron acá en mi país. Qué grave es esto. Qué grave es creer la mentira de Satanás. Es que decían, es que esto es una revelación. Que si encuentras el pelo en la Biblia, te dará el coronavirus. En Guatemala hay un pastor, un apóstol, de los apóstoles que se han levantado acá, y él dice que es el único apóstol que predijo el problema del corona. Y que no haya nadie más, que solo él, Dios le dio la revelación para confesar que venía algo grave y que venía el corona. En realidad no es cierto, no es así. También acá se levantó una niña que profetizaba que debían quedarse en su casa determinado día de la semana. Y el día tal dijo, no salgan de su casa, quédense ahí, porque si no les va a dar el coronavirus. La gente cree todo esto. Y esto es el resultado de lo que muchos llaman revelación. Profetizan a candidatos también. Acá en la última contienda electoral una mujer dijo, yo soy profeta de Dios y soy una pastora de la iglesia tal, y dijo hasta el nombre de la denominación. Y le profetizó a una mujer que era candidata presidencial. Y en realidad no ganó esa mujer. Entonces, de verdad muchos hablan de revelación. Y no han entendido qué significa esta revelación. Entonces tenemos que ser mucho más cuidadosos y mucho más profundos. Algunos creen ser los únicos que tienen la revelación. Y esto da risa también, ¿verdad? De verdad eso a mí me da mucha risa. Pretender que solo yo tengo la revelación, en realidad es haberme desviado de la verdad de la Biblia. Y muchos hoy están diciendo y están creyendo que solo ellos son los únicos que tienen la revelación, y entonces se separan de aquellos que según ellos no tienen la revelación. Entonces no podemos caminar con ellos, no aquí, no allá, y ponen un montón de cosas. Incluso atacan a los que no piensan ni creen como ellos lo hacen. Y los atacan unos grandes y unos grandes para su postura y acá, pero no lo. Eso es lo que condenan a quienes no están de acuerdo con lo que ellos repiten, que les han enseñado. Y entonces repiten y lo repiten, y entonces creen que por repetir eso tienen el evangelio. Yo tengo dudas. Incluso usan la maledicencia a quienes los cuestionan, los llaman anatema, los maldicen.
¿De verdad será esta la obra de Dios o es la obra de Satanás? Santiago dice, no es así, amados míos. No puede brotar de la misma fuente, no puede brotar agua dulce y agua amarga. Entonces, estos que dicen ser los únicos que tienen la revelación del Evangelio, discuten fuertemente con quienes se les oponen. Yo la verdad es que no uso la vida que Dios me ha dado para esas cosas. No fui llamado a eso. Fui llamado a predicar el Evangelio. Entonces, mis amados hermanos, la revelación de la que habla la Biblia es acerca de Jesús el Cristo. No trata de otra cosa. La revelación de la cual nos está hablando toda la Biblia es acerca del Evangelio, acerca de Jesús como el Cristo. Y quiero explicar en el pasaje que he leído de Hebreos capítulo 1, verso 1 al 4, esta revelación. Y ese pasaje dice, Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo. ¿De qué nos está hablando la primera parte de este pasaje? Es que en realidad el verdadero profeta de Dios es Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el verdadero profeta. Entonces por eso es que a través de Él es que Dios nos sigue hablando. Aunque Dios ha hablado de muchas maneras anteriormente, lo expliqué. Dios se ha revelado de muchas maneras, pero en este tiempo nos está hablando a través del verdadero profeta, que es su Hijo, Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el verdadero profeta. Así que esta primera parte de este pasaje nos está hablando de que Él es el verdadero profeta. Voy a la segunda parte del pasaje. Y dice, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿De qué nos está hablando esta otra parte? Nos está enseñando que Jesús el Cristo es el verdadero Rey. Él es el que sustenta todo. Él es el que gobierna todo. A través de Él es que podemos encontrar todo. Él es el heredero de Dios. A través de Él se hizo el universo. Él respalda la gloria de Dios. Es la misma imagen de Dios vivo. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él, entonces, es el verdadero Rey. No solamente es el verdadero profeta, también es el verdadero Rey. Y vamos a la última parte del pasaje que hemos leído. Y dice, después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas, y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido un nombre más sublime que el de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que Él resolvió el problema del pecado. Así que es el verdadero sacerdote. Podemos ver entonces acá los tres oficios del Cristo: Rey, sacerdote. Él es el Cristo. De Él trata toda la revelación que está en la Biblia. No para nosotros. Entonces surge la pregunta: ¿por qué yo necesito esta revelación? ¿Por qué necesitamos todos esta revelación? Es muy claro en la Biblia. Es que el ser humano perdió a Dios. El ser humano se separó de Dios. El ser humano lo perdió todo. El ser humano perdió el camino para encontrarse con Dios. El ser humano perdió la vida, perdió la bendición, perdió la imagen que tenía de Dios. El ser humano tenía originalmente la imagen de Dios. Así lo dice el libro de Génesis, capítulo 1, verso 26 al 28. Fue creado con esa imagen, pero en realidad el ser humano perdió la imagen de Dios. Y entonces al perder la imagen de Dios, quedó vulnerable, quedó solo, quedó separado de Dios. Y entonces Satanás vino y ahora lo controla y lo dirige. Hasta el día de hoy, Satanás sigue controlando la vida del ser humano. Pero no solamente es que Satanás controla la vida del ser humano, es que el pecado entró hasta los huesos del ser humano y ahora vive en estado de pecado y de muerte. Algunos creen que ya no viven en ese estado, pero su carne dice lo contrario. Sus actos dicen lo contrario. Es que mientras estemos en este cuerpo de carne, estaremos en esa condición de pecado y de muerte.
Por eso necesitamos el Evangelio. Pablo decía, ay de mí, pobre de mí, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Pero dice él más adelante, gracias a Dios, la respuesta está en Jesús el Cristo. Entonces, el pecado es algo que entró a la vida del ser humano. Este es el problema espiritual que por sí mismo el ser humano no puede resolver. Y esto es lo que explica el capítulo 3 de Génesis. El ser humano quedó separado de Dios. Entonces, este ser humano necesita esta revelación, necesita encontrarse con Dios, necesita conocer a Dios que lo puede salvar de esta condición espiritual y de carne en que se encuentra. Por eso es que yo necesito esta revelación. Es por eso que todos necesitamos esta revelación. Pero aquí hay un punto. Es Dios quien la da, no son los hombres. Gracias a Dios por eso. En realidad es Dios quien da esta revelación. El apóstol Pablo en Gálatas, versículo 11 al 13 dice, pero les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no sigue criterios humanos. No es en base a criterios de un hombre. No es por lo que un líder esté repitiendo. No es por los argumentos que él ponga sacados de la Biblia o sacados de su corazón lastimado y herido. No es en base a criterios humanos. El evangelio que yo le digo, el evangelio que les he anunciado, no es en base a criterios humanos. Dice Pablo, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de nadie, sino que Jesús el Cristo me lo reveló. Jesús el Cristo me lo reveló, porque ya han oído ustedes hablar de cuál era mi conducta antes, en el judaísmo, cuando perseguía y asolaba sobremanera a la iglesia de Dios. Esto cambió a este hombre. Este evangelio cambió la vida de Pablo, porque era el poder de Dios y le fue revelado por medio de Jesús el Cristo. Romanos capítulo 8 y versículo 10, que es el Espíritu mismo de Dios, quien da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que no necesito que un hombre me venga a decir si tengo o no el Evangelio, o si tengo o no la revelación. No, es que aquí dice que el Espíritu mismo de Dios da testimonio a mi espíritu de que soy un hijo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios por eso. 1:10, Pablo lo deja muy enfáticamente claro cuando dice, queda claro entonces que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Porque si mi objetivo fuera agradar a la gente, dejaría de ser un siervo de Cristo. De verdad doy gracias a Dios que el Evangelio no depende de los hombres. Doy gracias a Dios que la revelación no depende de ningún hombre, por muy preparado que sea. No depende de ningún hombre. Le doy gracias a Dios por eso, sino que dice que el Espíritu de Dios nos dará testimonio a cada uno de nosotros si somos o no somos hijos de Dios. Así que no somos llamados a condenar a nadie. Cristo mismo no vino a condenar, sino que vino a salvar a todo el que pudiese creer el Evangelio que está en la Biblia. Doy gracias a Dios que no depende de los hombres. Doy gracias a Dios que mi salvación no depende de los hombres. Doy gracias a Dios que la revelación no depende de algún hombre. No, depende de Dios. Es que todos necesitamos esta revelación, pero es Dios quien la da, no los hombres. Imagínese si la revelación dependiera o de usted. Si usted me cae mal, yo no le daría esa revelación. Si usted no está de acuerdo conmigo, yo diría que usted no tiene la revelación de Dios entonces, porque va a depender de mí. Pero gracias a Dios que no depende de mí, y gracias a Dios que no depende de usted también, ¿verdad? Porque si no, entonces estaríamos mal. La revelación, la gracia, la fe, la misericordia, la bondad y todo lo que Dios da dependen solamente de Dios. Aleluya. Gloria al Señor por eso. Entonces, mis amados, la revelación no es misticismo. La revelación no es algo que, a mí me pasó. No lo vea místicamente. No se confunda.
La revelación del Evangelio es conocimiento de Dios. La revelación del Evangelio es encontrarme con Dios, es conocer a Dios profundamente. Esto es la revelación, no es misticismo. No es misticismo. Tampoco es información. Algunos creen que por repetir las 12 lecciones ya tienen la revelación del Evangelio. Yo no creo que sea así. Otros creen que porque ya pueden dar las 27 lecciones ya tienen la revelación del Evangelio. Yo tampoco creo que sea así. Es más, me atrevería a pensar que muchos de los que tienen las lecciones y las pueden exponer y pueden repetir como loros que Jesús es el Cristo, no tienen el Evangelio claramente en su vida. No lo han entendido. Han empezado a conocer a Dios, pero no lo tienen. Entonces debemos estar delante de Dios. Hay 3 palabras que hacen relación o referencia a la palabra revelación, al Shama hebreo. Hay 3 palabras. La primera es descubrir, es decir, descubrir algo, encontrarse con algo. Lo segundo es correr el velo, es decir, quitar el velo. Aquello que no me dejaba ver, ahora ha sido corrido, ha sido quitado el velo. La tercera palabra es manifestarse, una manifestación. Así que revelación tiene que ver con esto. Entonces yo entiendo que la revelación es para que conozcamos a Dios de una manera real y de una manera personal, y que de verdad nos encontremos con Dios y que nuestra vida cambie y que ya no sigamos siendo las mismas personas, sino que ahora el poder de Dios, el Evangelio, la revelación del Evangelio está entrando en mi vida y eso me transforma, porque si no sucede eso, no es el Evangelio. Puede ser información, puede ser simple conocimiento humano, religioso, teológico incluso, pero no el Evangelio. Así que, mis amados hermanos, el Evangelio está en toda la Biblia. Qué bueno que tengamos materiales como las lecciones. Qué bueno, nos ayudan mucho. Pero esas lecciones no son el Evangelio. El Evangelio está en toda la Biblia. El Evangelio es Jesús como el Cristo. No son lecciones, es Jesús como el Cristo. Por favor, no degrade el Evangelio. Oseas capítulo 4. Y versículo número 6 dice: mi pueblo ha sido destruido porque le faltó una cosa. Le faltó conocimiento. Mi pueblo fue engañado, mi pueblo se extravía, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y puesto que tú desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Puesto que te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué grave esta palabra. En realidad el profeta Oseas se la está dando a Israel, pero también se la sigue dando a la iglesia de hoy. La iglesia de hoy está fracasando, está siendo destruida porque le falta conocimiento. Pero ¿qué conocimiento? ¿Qué clase de conocimiento? ¿De qué conocimiento está hablando el profeta acá? ¿Será del conocimiento retórico? ¿Será del conocimiento de información teológica? ¿O información de alguien? ¿O será de algún material específico? Información. ¿O qué es ese conocimiento? La verdad es que está hablando del conocimiento de Dios. Israel había desechado el conocimiento de Dios. No querían conocer a Dios. Habían desechado la ley de Dios, su palabra, la habían desechado y levantaron sus argumentos, levantaron sus argucias, levantaron sus estratagemas, levantaron sus grupos, levantaron todo, hermano, alrededor de eso que era la revelación de Dios. Y esto es grave. Que el Espíritu Santo nos ayude, de verdad, a entender qué es la revelación del Evangelio. Conocer a Dios, mis amados hermanos, no es repetir lecciones. Quiero dejarlo claro esta mañana. Conocer a Dios no es repetir lecciones de la evangelización mundial. Conocer a Dios no es repetir frases aprendidas de alguien más. Eso no es la revelación del Evangelio. Dios nos guarde si creemos que eso es la revelación del Evangelio. En realidad es algo mucho más grande. Pero los hombres han reducido el Evangelio y su revelación a cosas humanas, a argumentos, a criterios humanos. Y entonces se levantan criterios, argumentos, peleas, discusiones
Pero en realidad todo eso no es el Evangelio. Todo eso no es conocer a Dios. No. Si alguien te dice entonces que no tiene la revelación del Evangelio, yo te hago esta pregunta. ¿Acaso esa persona que te lo está diciendo te lo puede revelar? Porque sí lo tiene. No. No. O esa persona que te está diciendo que no tienes el Evangelio, ¿te puede dar fe para creer? Tampoco. Tampoco. Es que la revelación, la gracia, la misericordia, la bondad, la salvación, todo viene de Dios. Todo viene de Dios. Entonces, mis amados, Dios nos dio la revelación del Evangelio con un propósito. No nos reveló el Evangelio para que nos quedemos en casa muy cómodos. No nos reveló el Evangelio para que tuviésemos mucha economía a nuestro alrededor y que pudiésemos disfrutar de esa economía. No nos dio el Evangelio para que disfrutáramos esta vida de la tierra. Dios nos reveló el Evangelio para cumplir la evangelización mundial. Para eso nos fue revelado el Evangelio. ¿Por qué? Porque solo con el Evangelio que está en la Biblia, creyendo que Jesús es el Cristo y conociéndolo profundamente, solo de esa manera es que va a suceder la evangelización mundial. No va a suceder de otra manera. Solo es a través del Evangelio y con el evangelismo que dice la Biblia. Isaías 43, versículos 10 y 11. Dice de esta manera: ustedes son mis testigos. Ustedes son mis testigos. Otra versión dice: tú eres mi testigo. Son el siervo que yo escogí. Está hablando a Israel, para que ustedes me conozcan y crean y entiendan que yo soy el Señor. Para que ustedes me conozcan, para que ustedes crean y para que ustedes entiendan que yo soy el Señor. No ha habido ningún Dios antes de mí, ni lo habrá después. Solo yo soy el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Quién es este Señor? ¿Acaso no es el Mesías Cristo? ¿Acaso no es el Señor el Mesías Cristo? Es que Jesús es el Señor y Cristo de nuestra vida. La revelación del Evangelio nos fue dada entonces con este pacto, con el pacto de la evangelización mundial, porque la promesa es el Mesías Cristo, el que un día vino y fue levantado y un día va a regresar. Esta es la promesa, pero está el deseo de Dios, está en realidad la voluntad de Dios, que es el pacto de la evangelización mundial. Entonces el Evangelio nos fue dado para que se cumpliera este pacto, ese deseo, esa voluntad de Dios, que el mundo entero conozca que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Desviarme de este pacto me vuelve un religioso más. Desviarme de este propósito de Dios, de la voluntad de Dios, del deseo de Dios. En realidad puedo tener conocimiento del Evangelio, pero desviarme de esto me hace separarme del pacto que Dios nos ha dado. Y en realidad hasta hoy, hasta el día de hoy, el velo sigue puesto. Y entonces necesitamos el Evangelio. La gente necesita escuchar que Jesús es el Cristo. Necesitan escuchar y conocer que Él es el Cristo. Y creerlo, como dice Isaías. Y entenderlo. Ese es el ejemplo de Israel. Si vamos a 2 de Corintios, capítulo 3, y versículo 14 al 17. 2 de Corintios 3, 14 al 17. Pero la mente de ellos se endureció. Está hablando de Israel. Es el ejemplo. La mente de ellos se endureció. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. ¡Wow! Hay un velo que cubre la mente. Y entonces la mente se endurece, se vuelve oscura y no puede entender la verdad. Esto es grave. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés,
tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Está hablando de Cristo como Señor y como Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Necesitamos el Evangelio. Mis amados hermanos, no es que es algo místico que ya se me reveló una vez muerto. Él está vivo. Incluso él mismo dijo, mi padre hasta hoy trabaja, yo trabajo también. Así que continúa. Lamentablemente los corintios creían que no necesitaban nada más, pero en realidad se estaban separando del Evangelio. Los corintios llegaron a creer que ellos no necesitaban más, que ya lo tenían, y no importaba cómo vivían. Sus acciones morales en realidad no les importaba. No era coherente su vida con el Evangelio que tenían. ¿Y será que esto no importa? Para algunos parece que no. Es más, defienden con sus argumentos este criterio. Y Corintios vivía de esa manera. Pero yo creo que el Evangelio debe entrar a mi vida y debe producir un cambio en mi vida. Yo no puedo tener una doble moral si tengo el Evangelio. Es lo que yo he entendido en la Biblia. Debo ser coherente con el Evangelio. Así que si voy a predicar el Evangelio, debo entender claramente y profundamente cuál es esa revelación del Evangelio en mi vida. Los corintios pensaban que no. En 1 Corintios 4, versos 7 al 8 dice, porque ¿quién te hace superior? ¿Quién te hace superior? ¿Quién te hace más grande? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes tú que no hayas recibido de Dios? Si todos lo hemos recibido de Dios. Entonces, ¿por qué te ufanas? ¿Por qué te vanaglorías? Y dice, ¿y si lo recibiste? ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué te glorías de esa manera? Ya estáis saciados. Ya sois ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinarais, para que nosotros reináramos también juntamente con vosotros. Pablo le estaba hablando a la iglesia de Corinto, que se está desviando del Evangelio, y han creído que no necesitan nada más. Así como el pez necesita el agua, yo necesito la revelación del Evangelio cada día. Así como el hombre necesita el aire para vivir, yo necesito el Evangelio cada día. Así como el ciervo brama por las aguas en la montaña, así de igual manera mi alma anhela a Dios. Así como la tierra seca necesita la lluvia, así yo necesito la revelación del Evangelio cada día. Así como los huesos secos necesitan cobrar vida, de igual manera necesitamos que se nos revele el Evangelio cada día. ¿Qué tan profundo entonces ha entrado el Evangelio a nuestra vida, mis amados hermanos? De verdad, cada vez que pienso en esta pregunta, me doy cuenta que necesito más el Evangelio. ¿Qué tan profundo entonces ha entrado el Evangelio a tu vida?
¿Qué significa para ti la cruz y la resurrección de Jesús el Cristo cada día de tu vida? ¿De verdad estamos creyendo eso? ¿Lo estamos creyendo profundamente? ¿Lo hemos conocido profundamente? ¿O solamente lo estamos repitiendo como lecciones que hemos aprendido a desarrollar? ¿Qué significa para ti la cruz y la resurrección de Jesús como el Cristo hoy? ¿Y qué va a significar mañana? ¿Y qué va a significar de aquí a 20 años? Si esa revelación no entra a tu vida todos los días, vas a terminar fracasando. Y sería algo lamentable. ¿Qué tan profundo estamos creyendo que Jesús es el Cristo? ¿Qué tan profundo estamos creyendo el Evangelio en nuestras vidas? ¿O nos hemos levantado para vanagloriarnos que ya se nos reveló el Evangelio? Jeremías capítulo 9, verso 24, en su primera parte, dice, ¿quién se quiere vanagloriar? Que se vanagloríe de entenderme y conocerme, porque yo soy el Señor. Hay que conocer más a Dios. Hay que entender qué significa que eres el Señor. Esto es mucho más profundo de lo que hasta ahora hemos entendido. Jeremías 24, 7 dice, pondré en ellos el deseo de conocerme y de reconocer que yo soy el Señor. Dos cosas. Voy a poner en ellos el deseo de conocerme. Y segundo, voy a poner en ellos el deseo de reconocer que yo soy el Señor. Esto viene de Dios. Y si en verdad se vuelven a mí de todo corazón, dice Jeremías 24, 7, entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Voy concluyendo esta mañana. Y pregunto, ¿en verdad nos estamos volviendo a Dios profundamente? ¿De verdad nuestra vida se está volviendo a Dios con este Evangelio de la Biblia? ¿O simplemente hemos hecho una adaptación de esta revelación del Evangelio a nuestra vieja vida, a nuestra pasada vida? ¿Qué es lo que está sucediendo en tu vida? ¿Qué es lo que está sucediendo en mi vida? ¿De verdad estamos volviendo a Dios profundamente a través del Evangelio? Jesús es el Señor y Cristo de nosotros. Él es el Señor y Él es el Cristo de nuestras vidas. Y sé que a algunos no les agrada que digamos que Jesús es Señor y Cristo, porque tienen una mente tan reducida que no han logrado entender lo que la Biblia está enseñando. Pero la Biblia dice que Él es Señor y Cristo de nuestra vida. Y Él es el Señor aunque no nos guste, aunque no lo creamos. Él sigue siendo Señor y Cristo. Esa fue la declaración de Pedro. Esa es la declaración en todo el Antiguo Testamento. Esa es la declaración de Juan, de Santiago, de Pablo. Es que Jesús es el Señor y Cristo de nuestras vidas, aunque no nos guste o aunque no lo lleguemos a creer. Oremos todos los días para que en realidad nos sea revelado que Jesús es el Cristo y Señor de nuestras vidas. Que venga esa revelación todos los días a nuestra vida. Cumplamos con el pacto que nos han entregado, que es la evangelización mundial en nuestros días. Y que el Espíritu Santo nos ayude, de verdad, a encontrarnos con Dios todos los días de nuestra vida. Así como el pez necesita el agua todos los días de su vida. Concluyo leyendo Hebreos 10. Hebreos 10:36. Dice Hebreos 10:36, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios, porque entonces recibirán todo lo que Él les ha prometido. Perseverar con paciencia es lo que se necesita ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios, que es la evangelización mundial.
debemos perseverar con paciencia en este evangelio, creyendo que Jesús es el Cristo, esperando que Él retorne en nuestros días, llevando este evangelio a todas las naciones de la tierra, reconociendo que ese evangelio debe entrar a nuestra tierra, a nuestra vida primero, porque nosotros somos la primera tierra a la cual debe ingresar este evangelio, esta revelación, todos los días de nuestra vida. Bendigo tu vida en esta mañana. Le doy gracias a Dios por tu vida y oro para que el Señor se siga revelando cada día a tu vida y que de verdad Satanás no te engañe, que Satanás no te engañe. Examina tu fe. ¿De verdad estás creyendo que Jesús es el Cristo? Amén. Camina con paciencia, haciendo la voluntad de Dios con este evangelio. Y un día veremos con nuestros ojos la llegada de Jesús como el Cristo nuevamente, donde Él se termine de revelar de manera definitiva a nuestras vidas. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la revelación de Dios desde el principio hasta el final. Él es el principio y Él es el final. Así que no puede quedarse estático en toda la revelación. Él se sigue revelando hasta ahora. Y antes habló de muchas maneras. Y ahora nos habla Dios a través de su Hijo, quien es su imagen. Es decir, solo el Hijo nos revela la imagen de Dios. Solo a través de Él podemos encontrarnos con Dios. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, porque tu misericordia, Señor, es para siempre. Gracias porque nos has dado el Evangelio. Gracias porque nos permites encontrarnos con Él todos los días de nuestra vida, Señor. Permite que podamos ser dirigidos por tu palabra y tu Espíritu todos los días de nuestra vida, Padre Celestial. Que no nos desviemos, que no nos volvamos arrogantes, vanagloriosos, Señor, sino que con un corazón sencillo y humilde podamos estar delante de ti, Señor, y poner nuestra mirada solo en el mensaje de la cruz. Y que todo lo demás no nos distraiga, Señor, sino que en realidad podamos seguir predicando que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nuestro Señor. Por favor, ayúdanos a cada uno, Señor. Oro, Padre, por cada familia que nos recibe en esta mañana. Y bendigo la vida de cada uno de ellos. Oro por sus familias, Señor, bendíceles. Invoco tu nombre a través de la oración sacerdotal que dice que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.